Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
días, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a nuestras transmisiones en vivo. Gracias a los que nos siguen, compartan, denles like, comenten. Yo quiero esta de ramito de violetas para el siguiente domingo. No, no es cierto, no sé qué. No, comenten, compartan, de verdad. Gracias a todos los que están conectando. Estoy haciendo tiempo para que se conecte más gente, más gente. Sabemos que nos ven de todo el mundo. Saludos a Estados Unidos, que nos están viendo también desde allá. Creo que también nos están viendo, sí, también en Italia, me están diciendo por acá, en todos lados. Pónganse de pie, anímense. No sé cuántos días llevan encerrados en su casa. Vamos a alabar a Dios. Denle un fuerte aplauso, denle un grito ahí donde están. Caminaré
nosotros, Señor, por siempre y siempre. Espíritu Santo, vamos, dile, lléname. Precioso Cordero, Padre, te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Estás aquí, Señor. Vamos, si crees que Él está aquí, levanta tus manos. Dile, Señor, ven, Padre. Ven, Señor. Apláudele al Rey de Reyes. Vamos, no te canses de aplaudirle, no te canses. Porque sabes que esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar con Él. Vamos, apláudele, apláudele, apláudele.
Señor, contigo, Padre. Te exaltamos, Señor. Muévete, oh Señor, y ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Mi Dios, hazlo otra Vamos, vez. levanta tu voz y dile. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Ven, Señor, Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla. Vamos, Sila, declara. Vamos a declararlo. Vamos, más fuerte, que se escuche. Nunca Gracias, Padre. Te adoramos, Jesús. No te vayas, no te despegues. No te despegues, no te despegues. Seguimos con la conferencia, se va a poner buenísima. Que Dios te bendiga. Quédate ahí en su presencia. No te despegues. Que Dios te bendiga.
gloria, sea la honra y el poder. ¿Qué tal? Buenos días, una vez más aquí en la transmisión en línea. Como les había dicho la ocasión anterior, estamos viendo unos temas que yo espero que les bendigan, les ayuden en estos tiempos sobre todo, ¿no? Y yo me quiero inclinar más que nada con estos temas a que no desmayes, a que pelees, no te canses. Recuerda que todo lo estamos tomando en este tiempo por guerra. Y Dios está peleando esta batalla contigo y conmigo. Y está peleando también por nosotros en ciertas cosas y situaciones. Así que hoy te voy a hablar de algo, creo que es bien importante que si ya lo conoces, se haga rema, tome cimiento fuerte en nuestras vidas. Porque Dios, como lo comenté anteriormente, nos hizo soldados, nos formó como soldados, no solamente, dice ahí para que militemos la buena milicia. Entonces, tú eres un guerrero, eres un ganador, eres una persona de victoria y tienes que ponerte eso en tu mente, en tu corazón. Si has tenido fracasos, si has tenido tropiezos, levántate, porque Dios te va a hacer un guerrero de batallas victoriosas. Así que si gustan acompañarme a Mateo 6. Mateo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Su voluntad que está en el cielo, esta mañana la vamos a traer a la tierra, a tu corazón, a tu casa, a tu vida en todas las áreas. El propósito de nosotros es traer el reino de Dios a la tierra. Di conmigo: mi propósito es traer el reino de Dios a la tierra. Es traerlo, no se te olvide. Pero ¿sabes qué? Necesitamos hacer su voluntad. Necesitamos hacer su voluntad, no mi voluntad. Cuando el Señor estaba en el huerto, dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiera, sino como tú, Señor, tu voluntad. Y hoy que el Señor haga su voluntad en esta mañana, en esta plática, en ti y en mí. El Evangelio de Juan 4:34 dice: mi comida, dijo el Señor, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es tu deseo? ¿Es hacer tu voluntad? ¿Es seguir haciendo las cosas a tu forma y a tu manera? Mira, amado, yo he aprendido que en la palabra de Dios hay una riqueza impresionante. Entre más uno está leyéndola, entre más uno se mete ahí y espiritualmente empieza a entender las cosas, hay una riqueza impresionante, y esa riqueza Dios la quiere traer siempre a nosotros. Vez tras vez, día con día, momento a momento, Dios quiere traer esas riquezas a tu vida. Entonces, hacer su voluntad. Amados, tú y yo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor. Yo sé que es una lucha en nuestros deseos, en nuestras mentes, porque a veces Dios usa personas para que hagamos su voluntad, y ahí es cuando mucha gente se detiene. Así que hay que tener cuidado. Amados, el reino de Dios no es algo automático. A algunos les va a parecer extraño, pero voy a tratar de explicarte. Y sobre todo aquellos que han llevado ya una vida muy lenta en cuanto a su cristianismo, creo que me van a entender mejor. Yo sé que para Dios no hay nada imposible, pero yo te trato de hablar de esta forma para que me entiendas. El reino de Dios no es algo automático. El traer la voluntad de Dios a la tierra, eso es establecer su reino. El traer su voluntad es empezar a establecer el reino de Dios. ¿Y qué crees? Eso empieza en nosotros.
Por eso les digo que a veces no es en forma automática. Tú tienes las emociones en tu mente, tienes ciertas situaciones y por eso a veces se vuelve un poco lenta el hacer su voluntad. La actitud de las personas, la actitud de las iglesias es muy importante. Hay gente que va a las reuniones, ve las reuniones como algo tradicional, algo forzado, algo como que tengo que ir. Y la actitud es muy importante. Hay gente, hoy en día estamos viendo un periodo muy fatalista, ¿no? Yo sé que con justa razón, pero yo me refiero a esas personas que hoy están profetizando que ya es el fin del mundo y cosas por el estilo. No. Tiene que haber un avivamiento antes de que venga el Señor. Y viene el avivamiento, amados. Yo estoy convencido de que viene el avivamiento. Hay gente que dice, bueno, la voluntad de Dios es que esté así, enfermo, que esté en esta situación de pobreza, en esta... No, espérame. La palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que tú fueses rico, para que tú vivieras bien. Dice su palabra que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, si ves, la gente se convierte a veces en su forma de pensar y ser muy fatalista y se resigna. Por eso la gente empieza a quedarse, yo le llamo como religiosa. Se sienta y empieza a decir, bueno, pues ya oré, ya hice esto y no pasó nada. No, amado, es que tienes que conquistar, tienes que hacer que la voluntad de Dios esté en ti, y esa voluntad de Dios va a establecer el reino de Dios en tu vida. La voluntad de Dios es establecer su reino. ¿Y sabes qué? En su reino no hay enfermedades y no hay mediocridad. Yo he visto mucha gente, ves, que se conforma con su vana manera de pensar, de vivir. No. El reino de Dios es poder. El reino de Dios va más allá de lo que tú inclusive hoy en día estás pensando. Su palabra dice que cosas que no hemos visto ni oído son las que Dios ha preparado. Entonces prepárate, amado, prepárate, porque vamos a ver grandes cosas. Es un tiempo, insisto, en el cual Dios nos está preparando para lo que Él va a hacer. O yo me atrevo a decir, ya está haciendo. No lo estamos viendo, pero ya lo está haciendo. Hay gente que tiene actitudes pasivas. ¿Con esa gente así? Oye, haz esto. Ahí voy. Oye, mira, tráeme. Sí, los hijos hoy en día tienen una actitud pasiva. Tanto comunicación que tienen en su celular. O sea, se clavan y no hacen caso. Y empiezan a tomar una actitud pasiva. Tengan cuidado. Yo no digo que sea pecado, yo también tengo mi teléfono, pero yo lo uso para comunicarme. Con esa actitud pasiva ya no se ejercita la fe. En ninguna área, ni en el trabajo, ni en casa, no pueden hacer más, se conforman a solamente estar cumpliendo. Y se justifican. Amados, la voluntad de Dios no se va a establecer, sino es a través de que tú ejerzas fe y lo establezcas. Tienes que ejercer la fe para establecer el reino de Dios. Yo te diría, todo lo que está ocurriendo en este tiempo en el mundo, o en México mismo, o en tu país, donde tú nos estés escuchando, en tu estado, municipio, ¿tú crees que sea la voluntad de Dios? ¿Tú crees que sea la voluntad de Dios? Hay cosas que están sucediendo y tenemos que entender que hay un reino que es contrario al reino de Dios. Yo sé que algunos hoy están pensando, bueno, es que es el príncipe de la potestad del aire. Sí. Por eso estamos nosotros aquí, para establecer el reino de Dios y quitar a ese príncipe de la potestad del aire. Y este reino
en nuestro entorno se ha establecido a través de corrupción, de pecado. Tú lo puedes ver con los gobiernos que se han tenido. En muchos lugares, no me estoy refiriendo a alguno en particular, en muchos lugares. Ajá. Cuando tú empiezas a orar, extiendes un vínculo de fe para establecer el reino de Dios. Extiendes un vínculo, wow. Imagínate, tú eres una extensión del reino de Dios. Dios te ve así, como una extensión de su reino, para que aquí empiece a establecerse su voluntad. Y tenemos que pelear en ello, tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que pelear por ello. Lucas 17, el Evangelio de Lucas 17, en el verso 20. Escúchame bien, porque esto se va a poner interesante. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Escucha bien. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Estaban preguntando, no sabían. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Por eso tenemos que estar estableciéndolo, tenemos que estar sensibles. Ajá. El reino de Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Somos una extensión del reino de Dios. Y tu llamado, mi llamado es que traigamos el reino de Dios. Wow, qué tarea tenemos, ¿no? Una bendición la tenemos, ¿sí? Y somos privilegiados porque tú y yo, Dios nos está usando para traer su reino a esta tierra. Juan el Bautista en Mateo, ahorita les digo, Mateo 3, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez el reino, el reino se ha acercado, estaba diciendo Juan el Bautista. Y es importante. Lucas 16. Vamos a sacudir nuestra Biblia en esta mañana. Si tienes ahí a alguien a un lado, dile, ¿sabes qué? Vamos a sacudir la palabra. Si no la hemos usado, hoy la vamos a usar, así que prepárense. Dice, la ley y los profetas era hasta Juan. Aquí lo dice, ¿eh? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Oh, es nuestra tarea, anunciar el reino de Dios, anunciar su reino. Ajá. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¡Wow! Hay gente que tal vez no te lo demuestre, pero es su deseo también. Somos privilegiados, amados. La ley era hasta Juan. Ustedes saben que el evangelio significa buenas nuevas, ¿no? Entonces, tenemos que establecerlo a través de comunicarle a la gente las buenas nuevas del reino de Dios. No te olvides, reino de Dios, reino de Dios. Tenemos que establecer el reino de Dios, amado. El Señor ya hizo lo suficiente en la cruz y ahora hay que establecer el reino de Dios. Ajá. Cuando tú estableces el reino en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, quiere decir que estás estableciendo la salvación en las diferentes circunstancias de la vida. Hay mucha gente que se para, sale de la congregación, de la iglesia, y cree que Dios no está en todos los lugares, que Dios no puede ver. Yo siempre he dicho, llegan a la congregación y se ponen la máscara del santo, y salen y se ponen la de tinieblas. Amados, tenemos que ser de una sola pieza. Dios nos ha hecho de una sola pieza, de una sola fuerza, forma. Y es nuestra tarea empezar a ser uno con el Señor, en el Señor y a través de su voluntad. Mateo 4. Les dije que íbamos a mover hoy palabra de Dios. Porque dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Fíjense, empezó con Juan el Bautista, si recuerdan. Dice, Jesús comenzó a predicar y a decir,
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tienes a alguien ahí al lado? Dile, se ha acercado ya. Lo tenemos cerca ya. Y con todas sus características, arrepentimiento, va a obrar la salvación y las demás bendiciones que nos llevan a todo ello. Aquí mismo en el versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¡Wow! El reino, reino, reino. Somos gente de reino, amado. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué poder tiene el reino de Dios? ¿Qué poder tan precioso tiene el reino de Dios? Y es una bendición que Él nos lo ha delegado a nosotros. Esta sanidad no solamente es física, sino sobre todo creo que hoy la emocional es la que tenemos que atender mucho también. Mateo también 10, versículo 7. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo, el reino de los cielos se ha acercado. A ti y a ti se está acercando el reino de Dios. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Escucha bien, se está estableciendo su reino. Dice sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Hemos recibido de gracia. Así que tienes que darlo también a la gente. Escúchenme bien, no es que tú lo hagas. Hay uno mayor en ti que lo va a hacer. Y tienes que creer y confiar en que Él lo está haciendo ya. Ahora, te quiero mostrar este salto poderoso que hay de que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, a mí me movió, me impactó. Pero no te olvides, tenemos que dar de gracia. Mateo 12. Escuchen bien. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. El Señor está hablando. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Si ven las citas anteriores, decía, se ha acercado. Y el Señor le decía, véanme, se está acercando a ustedes, está ya metiéndose en ustedes, está ya con ustedes. Pero el Señor dice, hey, ya está aquí. Yo no dudo, cuando Él dice estas palabras, que haya puesto su mano en su pecho, o la haya levantado, afirmando que el reino de Dios ya estaba en nosotros, ya está en nosotros. Entonces imagínate las bendiciones que Dios está soltando sobre nuestras vidas día con día. Ahora, escúchame bien. Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, aquí está desalojando un reino. Un reino que se ha establecido a través de la corrupción, del pecado. Lo está desalojando. Y el reino de Dios ya se está estableciendo. Pero escúchame bien, con poder. Pablo dice, no solamente es con palabras, sino con demostración de poder. Y hoy lo que la gente necesita es que tú demuestres que el Señor vive. Y eso solamente va a ser a través de fe. Tú y yo necesitamos mayor fe, amado. En este tiempo nuestra fe tiene que crecer y que incrementarse más y más. Si lo crees, dile al Señor, yo quiero ser parte de ellos, Señor. Yo tomo esa palabra para mi vida, Señor. Yo la tomo para ayudar, Señor, para bendecir como tú me has bendecido, Señor. Lo dice en Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Escucha bien, no solamente son palabras, es el poder. Ve cómo el Señor ejecutaba su ministerio, cómo lo hacía. Iba caminando, los demonios lo reconocían. Aún los enfermos. Y Él hacía grandes espectáculos y grandes cosas. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios estaba en Él. Y tú y yo necesitamos que el reino de Dios esté en nosotros, hoy más que nunca.
Imagínate cuando tú vayas en la calle, cuando tú vayas a algún lugar y de repente, tu sombra, de repente saludas a alguien, ¡pum! Y haces contacto con el reino de Dios. Qué impresionante sería, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo tenemos que desear. Lo tenemos que desear. Porque es lo que Dios quiere, que el reino, que su reino se establezca. Y escucha bien, el reino no se establece a través de política, como muchos creen, de teologías o de doctrinas. Yo he visto en los avivamientos y en grandes personas que Dios ha usado, que siempre han sido atacados. Cuando Dios empieza a darles un ministerio poderoso a través de un avivamiento, son atacados. La gente está atacada porque la gente está aferrada a su doctrina, a sus costumbres. Y tu mente y tu corazón siempre tienen que estar abiertos a nuestro amado Señor. Cuando algo veas y no lo entiendas, no critiques. Vea la presencia del Señor. Yo siempre lo he dicho, si Dios te permite ver algo, no es para que lo ataques, es para que ores por ello. Y tenemos que establecer su reino con poder, con poder. Ajá. Y su reino lo vamos a establecer también en justicia. En justicia. En fe, y como resultado su poder va a fluir. Ahora, algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo lo voy a mover? ¿Cómo lo voy a activar? Escúchenme bien, amados. La fe y la oración va a empezar a activar esto. Si nos pusiéramos a hablar de cuánto ora la gente, sería impresionante las sorpresas que nos llevaríamos. El tiempo que la gente le dedica a la oración, créanmelo, sería impresionante ver que la verdad la gente no ora mucho. O sea, tenemos que reconocerlo. El Señor nos manda a orar, pero la verdad no oramos lo suficiente. Y tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a tener mayor comunión con nuestro amado Señor. Porque cuando Dios requiera de ti, tú vas a estar suficientemente preparado, porque la oración te preparó, porque esos tiempos de comunión con el Señor te prepararon. Cuando establecemos el reino de Dios, va a haber una confrontación. Ve conmigo, va a haber una confrontación. Ajá. Va a haber una confrontación con el reino contrario. Se van a confrontar reino contra reino. El reino de nuestro amado Señor Jesús y el reino de las tinieblas. Y hoy en día se están confrontando y Dios te necesita bien preparado, bien fuerte. Y es como empieza la guerra espiritual, amados. Mucha gente, no sé, hacen muchas cosas para ¿cómo se llama? Para entrar a guerra espiritual. Pero yo creo que sería bueno pensar cuánto conocemos de ello, ¿no? Escuchen, Dios nos preparó como soldados. Pero ¿cuánto tú estás preparado para dirigir una guerra? Y ustedes me están entendiendo, me refiero a reino contra reino. Y va a ser algo que tenemos que estar aprendiendo de continuo. Hay gente que se ha vuelto muy mística en esto de guerra espiritual. Insisto, vean lo que nuestro amado Señor Jesús hizo. Yo al menos no veo nada de misticismo. Había un poder tremendo sobre él. Hoy en día la gente que vamos a poner esto, vamos a hacer aquello, vamos a quitar esto, vamos a esto. Vean lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y el Señor dijo, y mayores cosas harán. Entonces es el tiempo de creerle, amado. Es el tiempo de levantarnos y empezar a trabajar en ello. Cuando tú oras por tus hijos, escúchame bien, un principio, un inicio muy práctico. Cuando tú oras por tus hijos, por tus padres, por tu pareja, es ahí cuando empieza esa confrontación. Tú, padre, si tienes hijos rebeldes, cuando tú empiezas a interceder por él, viene una confrontación
en el reino espiritual que se está dando ya. Ajá. Entonces, esta confrontación se va a ganar solamente estableciendo el reino de Dios. ¿Y cómo lo va a establecer, recuerdas? Haciendo su voluntad. No mi voluntad, su voluntad. Y esto va a ir creciendo en tu fe, va a ir creciendo en tus emociones, va a ir creciendo en tu entorno. Y te quiero decir algo, por si no sabían algunos, estás en medio de una confrontación. Algunos tal vez ni cuenta se habían dado, algunos tal vez no lo crean, pero estamos en medio de una confrontación. En 1 de Juan, capítulo 5. 5, versículo 18 dice: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿has nacido de Dios? Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, escuchen, dice, no le toca. Te lo vuelvo a leer. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios te guarda. Dios nos guarda. Escúchenlo bien, Dios nos guarda. Dice, y el maligno no le toca, el maligno no te puede tocar. Dice, y sabemos que somos de Dios, versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno. Escucha bien, por eso te decía, estamos en medio de una batalla. Y es tiempo de definir ya bien lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. ¿Sí me entienden? Nosotros estamos ahí. Y es tiempo ya de que decidamos tomarnos de nuestro Señor Jesús, tomarle de la mano y creerle. Y creerle. Oh, sí, te invito, tú que estás ahí viéndonos, que estás escuchando. ¿Sabes? Tómalo de la mano, créelo y no te sueltes. Dice, el mundo está bajo la voluntad del maligno. Vean hoy las decisiones que se están tomando. Muchas de las decisiones no son de Dios. A diferentes niveles. Porque hay un interés. Y ese interés viene del enemigo. Entonces no dejes que eso te gane, que eso te quite de lo que Dios quiere obrar sobre tu vida. Amado, eres un guerrero, eres un soldado de Dios y tienes que comportarte como tal. Tienes que pelear. Tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas, para lo que tú fuiste creado. Dice, porque la ley del Espíritu, Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, wow, tenemos vida eterna en Cristo. Dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha liberado de la ley del pecado. Tú no puedes seguir pecando. Si tú eres cristiano, no puedes seguir pecando. Si tú sigues pecando, como vimos anteriormente, el maligno está en ti. El maligno está contigo. Tenemos que tener cuidado. Aquí mismo en el versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Wow. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Wow. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hace poco, no sé si alguno de ustedes vio en las noticias, pero en un momento, 15 volcanes hicieron erupción. La creación está gimiendo de alguna forma u otra. La naturaleza misma nos está diciendo, tenemos que pararnos, tenemos que levantarnos y pelear y pelear y pelear, estableciendo el reino de Dios. ¿Cómo lo vas a establecer el reino de Dios, amado? No se te olvide, haciendo su voluntad. Tenemos que hacer su voluntad para establecer su reino.
Escúcheme bien, cuando el hombre desobedeció, dio lugar a una ley, a la ley del pecado, como muchos ya saben, pecado y de muerte. Y te lo voy a explicar rápido. El mundo espiritual no podía ser tocado por lo físico, porque Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. El maligno no podía tocar. No podía tocar. Pero cuando el hombre pecó, entró esta ley y así se metió en lo físico. Entonces no tenemos que darle ya más lugar a las cosas que el enemigo está haciendo en nuestro entorno, en nuestras vidas, en muchas áreas. Ahí con alguien que es cercano a ti, no dejes que el enemigo siga haciendo su destrucción. Así que levántate. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nuestro amado fue a la cruz, murió por ti y por mí, y aquí nos lo está explicando. Le quitó el imperio de la muerte a Satanás y nos lo ha entregado a nosotros. Yo creo que a través de esta mañana te des cuenta de lo que tú y yo tenemos a nuestro alcance, de que podemos establecer el reino de Dios haciendo su voluntad. Y es tiempo de que ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, donde tú estés, cuando pase este tiempo, tú donde vayas establezcas el reino de Dios. Y no tengas miedo, porque Dios estará contigo siempre. Dios está contigo, Dios te está preparando ahí en tu casa, en este tiempo de encierro que se ha tenido. Dios te está preparando, no lo olvides. No te desenfoques. Yo sé que estabas acostumbrado a una rutina, pero Dios te ha detenido y te ha dicho: hey, te quiero conmigo. Te quiero conmigo. Quiero que me conozcas más. O que conozcas más a tu familia inclusive. El tiempo está llegando, amados. Le quitó al enemigo el imperio de la muerte. Wow. ¿Sabes? Nos ha dado vida eterna. Tenemos vida eterna en Él y con Él. Tenemos grandes cosas a nuestro favor. Así que es el tiempo de que te levantes creyendo y declarándole a la gente todas estas bendiciones que Dios nos ha dado y nos está dando. Quiero que me acompañen a esta última cita, porque ya le quitó, vamos, que le quitó el imperio, y nos ha hecho más que vencedores. Fuimos creados para ganar, o tenemos que saber pelear. Tenemos que hacer su voluntad, tenemos que aprender a hacer. Si no lo habías hecho, tenemos que aprender a hacer su voluntad. Y vas a empezar a establecer el reino de Dios. Dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuchen bien, despojó, quitó todo. A las autoridades demoníacas quitó toda autoridad. Y los exhibió. Haz de cuenta que los puso en un aparador y dijo: hey, estos ya perdieron. Y nos ha dado la victoria a ti y a mí. ¿Pero qué tienes que hacer? Tenemos que entender que su voluntad es la que tenemos que hacer. Urge, amados, que empecemos a hacer su voluntad, que nos dobleguemos hacia su voluntad, a hacer su voluntad. Despojó al enemigo y nos ha dado las armas para que tú y yo venzamos al enemigo, lo derrotemos al enemigo. El reino de Dios se ha introducido ya en ti y en mí en esta mañana. Yo lo declaro, para confrontar el reino del maligno y destruirlo. Y destruirlo.
Escuchen, tú tienes autoridad. Si el enemigo quiere atacarte, recuérdale dónde va a pasar él su eternidad. Recuérdale que el Señor lo venció en la cruz. Y recuérdale que no es por ti, sino es por Él, por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él está en ti. La fe en acción se va a apropiar de las llaves del reino, no se te olvide esto. La fe en acción va a apropiarse de las llaves del reino de Dios. Porque dentro de poco te voy a hablar de esto, de esas llaves. Pero tenemos que establecer el reino de Dios. Porque a lo mejor vamos a empezar a hacer su voluntad y Dios te va a poner varias puertas para que me entiendas. Ajá. Y no se te olvide esto. Dios nos va a estar preparando y nos va a estar dando esas llaves que solamente la fe puede ejercer para abrir aquello que no se ha abierto, no han podido abrir mucha gente. Así que es tu tiempo, amado, es el tiempo en que tenemos que levantarnos con las cosas que Dios ya está obrando, ya nos está hablando, nos está diciendo. Y sabes, su reino lo vamos a seguir estableciendo cada vez más y más a través de los frutos del Espíritu de Dios. Yo siempre lo he dicho, el fruto es algo natural. Cuando tú estás lleno de Dios, vas a dar un fruto de Dios. No puedes forzar las cosas, es natural, es de Dios. Es estar en la presencia de Dios y vas a dar ese fruto de parte de Dios. Así que no pelees contra tu carne. Deja que Dios, a través de su voluntad, te establezca. Y tú establezcas en ti su voluntad. Y vas a empezar a dar los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra esto no hay ley. Gálatas. Y es el tiempo ya de empezar a obrar y hacerlo de esa forma, de esa manera. Tenemos que establecer su reino en nosotros, haciendo su voluntad. Porque el Señor está preparando para grandes cosas. Te quiero decir algo para terminar. No tengas miedo a las confrontaciones. No tengas miedo. Cuando el enemigo quiera venir contra ti o venga contra ti, no tengas miedo. Y siempre te va a tratar de atacar por tu lado débil, como se dice. Pero dale esas debilidades al Señor. Pablo escribe que Dios se gozaba en sus debilidades. Porque cuando Él reconocía lo débil que era, esas debilidades venían a ser fortalezas en sus vidas y el enemigo no podía contra Él. Wow. Y recuerden que los valientes arrebatan. Los valientes arrebatan. Una fe activa y agresiva va a estar declarando el reino de Dios, el reino de Dios. Y no que lo estés gritando, escúchame bien, va a estar en ti. Y donde tú vayas, todo lugar que pisare la planta de tus pies, vas a establecer su reino. Porque es espiritual, amado. ¿Por qué creen que los demonios cuando venían a nuestro Señor Jesucristo temblaban, temían? Porque nuestro amado Jesús estaba estableciendo el reino de Dios. Y este tiempo está llegando ya sobre su iglesia, sobre ti, sobre mí. Tienes que creerlo. Y también te quiero decir esto, sin confrontación nada se cambia, amado. Yo conozco, por ejemplo, matrimonios que no quieren hablar de ciertos temas porque se va a enojar uno o el otro. Se tienen que hablar. Para sanar se tiene que hablar. Pero sin confrontación, sin hablar, en este caso que me refiero al matrimonio, no hay cambios. Y tenemos que empezar a cambiar ya las cosas. Dejen esa actitud fatalista, esa actitud mediocre, pasiva. Empecemos a tomar la actitud de reino. La actitud de que vamos a hacer su voluntad, que vamos a obedecer y vamos a hacer su voluntad. Escúchame, cuando la adversidad venga contra tu vida y tú pienses que no se puede, ahí tienes que ejercer fe y establecer el reino de Dios. La palabra dice que Dios no va a permitir que algo venga a tu vida más allá de lo que tú puedas resistir.
Y si tú tienes presente esta parte de la Biblia, sabes que vas a salir adelante. No tengas miedo a la confrontación. No tengas miedo a hacer su voluntad, porque Dios te va a convertir en un arma peligrosa. Cuando tú establezcas el reino en obediencia al Señor, va a haber cosas tremendas sobre tu vida y en tu entorno. Entonces, recuerda, empezaron a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, el Señor se para liberando a la gente, el reino de Dios ya está aquí. Amados, el reino de Dios ya está en tu casa, ya está en tu vida. Es tiempo de ejercerlo, es tiempo de hacerlo, es tiempo de establecerlo. Mayormente ahora en tu casa, establécelo y no tengas miedo. Establécelo en una confrontación. Cuando venga el enemigo con todo espíritu de miseria, destrúyelo de tu casa. Toda enfermedad, declárala fuera en el nombre de Jesús. Establece el reino de Dios. Establécelo. Porque Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en tu vida. Amén. Tú puedes decir amén ahí donde estás. Créelo y dile sí, Señor. Lo creo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Yo lo creo que tu reino se establece en esa mañana. Vamos, decláralo, ora conmigo. Señor, yo declaro, voy a hacer tu voluntad, voy a obedecer tu palabra, voy a declarar tu reino, Señor, donde estés, Señor, con un estilo de vida, con un hablar, Señor, conforme a lo que tú me estás enseñando. Yo lo voy a establecer, Señor. Yo voy a establecerlo sobre todo, Señor, en mí. Primeramente lo voy a establecer en mí, en mi corazón, en mi mente, en mi ser, Señor. Lo voy a establecer, amado. Lo voy a establecer, Señor, en casa, con mi esposa, con mis hijos, Señor. Aún con mis nietos, lo voy a establecer, precioso Dios. Vamos, decláralo que está estableciendo ya el reino de Dios. Decláralo que en tu negocio. Yo sé que ahorita hay mucha tensión en los negocios, en lo económico, pero declara lo que lo vas a establecer. Oh, gloria, gloria, gloria. Yo puedo sentir cómo el reino de Dios se está estableciendo en tu casa. Yo lo puedo ver. En esta mañana yo lo puedo ver. Créelo. Wow, Señor, gracias, precioso Dios. Gracias, Señor, gracias. Establécelo, decláralo. En un tiempo te decían se ha acercado, pero ya está aquí. Yo te quiero decir que ya está aquí. Gracias, precioso Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y créanlo. Nos vemos en la próxima.